quienes hoy nos acompañan en la sala de Zoom, así como a aquellos que nos hacen el favor de seguirnos en nuestra emisión de Facebook y después en el YouTube. Muchas gracias por acompañarnos estar el día de hoy para abordar pues temas muy interesantes e importantes. Diálogos que transforman es nuestra emisión, es un espacio de encuentro y reflexión que cada 8 días reúne voces diversas para profundizar en temas de liderazgo, espiritualidad, cultura y acción ciudadana. Y lo que buscamos es ofrecer herramientas éticas y motivadoras que inspiran a transformar la realidad desde la conciencia, la palabra compartida y el compromiso colectivo. Quiero comentarles también que, pues, estamos comprometidos en la promoción de la doctrina social de la Iglesia y en particular porque nos interesa mucho invitarles a formar parte de la maestría en doctrina social cristiana que está organizada en la Universidad Vasco de Quiroga. Es una, pues, maestría con reconocimiento de validez oficial. Quienes estudiamos la maestría, pues terminamos con una cédula profesional válida para el ejercicio de la profesión, pues en cualquier lugar del país y del extranjero. Entonces, los invito a que se animen a estudiar la maestría. Hay ya varias generaciones. Aquí está, pues nosotros estuvimos en la primera. Por aquí veo a César, que es la que está terminando. Por ahí Sara que nos da algunas sesiones. Y miren, los quiero invitar a que también aprovechemos. Se está en este momento lanzando una promoción de descuentos para quienes se vayan inscribiendo desde ahorita, porque además conviene, dado que así no se junta la inscripción con la colegiatura, entonces vale la pena aprovechar, inscribirse de una vez y obtener importantes descuentos. Ya más adelante en la sesión, ya que termine la exposición, les platicaremos exactamente cuáles son los descuentos que están disponibles ahorita para que se inscriban en la maestría, que además de todo, pues también aún sin descuento es un precio muy accesible. Entonces, organizado por la Universidad Vasco de Quiroga y en colaboración con los Cruzados de Cristo Rey. Y pues bien, vamos a prepararnos el día de hoy para nuestro tema. Nos acompaña de nueva cuenta nuestro amigo y ya colaborador permanente en Diálogos que Transforman, para abordar un tema de mucha actualidad, un tema que a todos nos llama la atención siempre que abrimos el teléfono y vemos que nos llegan de repente anuncios de lo que yo pensé. Estaba pensando comprarme un calcetín y de repente aparece en nuestros anuncios una persona que nos vende calcetines. Ah, caray, parece ser a veces, creemos que es un fantasma que recorre el internet y nuestras mentes, pero no, aquí Raúl nos va a explicar cómo opera eso. Pero antes, Jorge, ¿por qué no nos presentas a nuestro expositor? Sí, como no, buenas noches, Rafa. Buenas noches a las personas que nos acompañan en la sala de Zoom y que nos verán después en nuestras redes sociales. Hoy contamos con la presencia de Raúl Salas Torres. Él fue de 2000 a 2006, fue delegado federal en el Distrito Federal de la Secretaría del Trabajo. Cursó en este periodo la licenciatura en Administración Pública en la UVM, modalidad ejecutiva. También cursó el máster pastoral en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia de 2021 a 2023. Tiene el blog México, sus problemas y sus valores. Y también un podcast, Persona, Familia y Sociedad, disponible en Spotify con este nombre. Buenas noches, Raúl. Gracias por estar aquí con nosotros y es tuyo el micrófono. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos ustedes y vamos a iniciar de inmediato para aprovechar el tiempo que tenemos disponible. Muy bien, pues como ya comentaba tanto Rafa como Jorge, les vamos a hablar un poco de este tema de que a veces nos parece una especie de magia, a veces nos da miedo, a veces pensamos que es simplemente una pura diversión. Podemos tener muchos enfoques, muchas ideas al respecto de todo esto, pero realmente créanme, creo que vale la pena tomar un poco de aire antes de empezar
Una bocanada de humo, perdón, de aire. Yo ni siquiera fumo, imagínense. Una buena bocanada de aire para relajarnos un poco y entrar a este tema, porque el tema de los algoritmos y el tema de Internet es algo que va más allá de la técnica y es algo que más bien debemos de abordar tal como lo que somos, como personas humanas. No somos una máquina en contacto con otra máquina, sino muy por el contrario, somos personas que utilizamos la tecnología, las herramientas, las máquinas, en este caso los dispositivos conectados a Internet, y lo que le da vida al Internet, que es precisamente los algoritmos, pero finalmente nosotros somos personas. Entonces, cuando vemos Internet, tenemos que estar conscientes que no solamente nosotros miramos a Internet, sino cómo somos mirados nosotros por el Internet. Cuando navegamos, no es solamente cómo y hacia dónde navegamos, qué sitios vemos, sino también cómo somos navegados a través de Internet o por medio de Internet, que es el fenómeno en el que muchas veces no pensamos cómo funciona todo esto, pero de regreso, efectivamente, de la máquina y de personas que también hay detrás de las máquinas, a veces con intenciones no tan sanas, pero finalmente siempre es a través de la máquina, de la aplicación, de la tecnología, del algoritmo, y muchas veces pues hay algunas otras cosas ahí. Hoy en día la tecnología ya no es solamente una herramienta, sino que es algo así como un ambiente en donde el algoritmo no solamente tiene la capacidad de, digamos, organizar la información, sino que también nos la presenta como muy diversas realidades. Y ese es el problema precisamente, diversas realidades, entre comillas, la palabra realidad, por supuesto. Entonces, pues vamos viendo de una vez por qué veo lo que veo en Internet. Como decía bien hace rato Rafa, cuando abrimos el teléfono y vemos lo que sucede ahí, todas las aplicaciones de Internet es lo que pretenden mostrarnos, lo que pretenden hacer de nosotros. Un poquito más adelante vamos a hacer un breve ejercicio en torno a esto, porque es muy interesante. Eh, Pareciera que la pantalla de cada teléfono es algo hecho a la medida, y eso es muy importante porque es algo totalmente intencional. Nos pretenden de alguna manera manejar, tenernos conectados. Habitamos, por ejemplo, nos hacen pensar que estando en un mundo colapsado, hay muchas personas que siguen creyendo que están en el mundo ideal y suben día con día sus fotografías y maquillándose y estoy en el restaurante fulano y hoy me divertí con mis amigos y bla, bla, bla. Y pareciera como que en el mundo no está sucediendo nada porque estamos como que con una realidad bloqueada y con la atención concentrada en cosas muchas veces intrascendentes e insulsas. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta nuestro teléfono, nuestro dispositivo y quién nos lo está presentando y si realmente eso es lo que nosotros necesitamos? ¿Quién y para qué lo está diseñando? Entonces, es una pregunta muy interesante y como les decía un poquito más adelante, vamos a darles oportunidad a que ustedes participen de este. ¿Y tú qué opinas? Pero después de un ejercicio. Mientras, vamos hablando un poco específicamente de lo que es el algoritmo. El algoritmo finalmente es un conjunto de reglas. Pudiera ser como una receta de cocina, como una explicación para llegar a un lugar, como un instructivo para cambiar la llanta de un coche. Son finalmente una serie de pasos, de procesos que se van repitiendo o que se pueden ir adaptando, pero que finalmente son el trayecto que tenemos que seguir para dirigirnos a un lugar determinado, para lograr un objetivo específico. Es algo así, digamos, como un mesero que recuerda tu platillo favorito y siempre está dispuesto para servírtelo. Pero, por otro lado, también esta cosa que estamos viendo es un lector incansable de nuestra identidad y es un aprendiz
incansable de hábitos que nosotros tenemos, que desarrollamos en la vida cotidiana, porque precisamente están diseñados para conocernos. Nuestra experiencia al navegar en cualquier entorno es una materia prima, se ha convertido nuestros hábitos, nuestras costumbres, de alguna manera han pasado a ser algo así como una materia prima. Digamos que yo te pudiera decir que es algo así como un espejo ahora, el Internet, en el cual no vas a ver reflejado forzosamente quién eres, sino quién quieren que seas, aunque tú ni siquiera te estés dando cuenta de este fenómeno, de esta intencionalidad. Y por eso es muy importante estar muy atentos. Una buena pregunta es, ¿en dónde actúan los algoritmos? Ya que estamos hablando tanto de ellos, entonces, bueno, ¿en dónde finalmente va a ser que actúan los algoritmos? El problema es que los algoritmos, entre otras cosas, están programados por las grandes empresas tecnológicas. ¿Dónde actúan? Bueno, redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, buscadores como Google. No sé si ustedes, seguramente cada uno de nosotros ha tenido una experiencia. Recuerdan que inclusive se adoptó el verbo googlear, ¿no? ¿Por qué no lo googleas? Y entonces íbamos a Google y abríamos el navegador de Google, el buscador, y buscábamos ahí cualquier cosa, ¿no? ¿Cuántos años tiene o de cuántos años murió Juan Gabriel, por decir algo, ¿no? O dónde nació realmente Pancho Villa, o lo que ustedes quieran. Entonces, rápidamente Google nos daba una información que ya tenía, obviamente, en un acervo muy grande en contenedores digitales, y rápidamente brotaba la respuesta. Eso era muy bueno, pero ha dejado de ser exactamente así de sencillo como pareciera. Toda la publicidad, como bien decía Rafa, ¿no? Que voy a pensar, o estoy pensando, o busqué una cierta cosa porque a lo mejor tengo que hacer un regalo de cumpleaños a un amigo, a un compadre, un hermano, un compañero, y busco tal o cual cosa, libros, o objetos deportivos o lo que ustedes gusten, y entonces empezamos a recibir ese tipo de información y de noticias. Y entonces decimos, bueno, pues ¿por qué yo nada más busqué una vez y ahora ya como si yo fuera un comprador asiduo, que muchas veces es lo que pretenden, entre otras cosas, que nos volvamos compradores, que nos induzcan la conducta a través, como dice aquí, de aquello que buscamos, de las redes sociales y de la publicidad? Pero, como les decía, las grandes empresas de tecnología han dado giros importantes, han ido perdiendo los escrúpulos, han ido haciendo descubrimientos importantes sobre todo lo que nosotros dejamos en el Internet, que es mucho más de lo que ellos necesitan cuando nosotros ingresamos a cualquier aplicación. Por eso, inclusive, seguramente se habrán dado cuenta de que hay como una fiebre en todas partes de que captura el código y captura el código y captura el código. Vas a un restaurante para ver el menú, ya no te presentan el menú, te ponen el código. Captura el código y ahí hace su orden. Y captura el código y códigos por todos lados. Esos códigos y toda aplicación a la que nosotros entremos nos va a pedir o va a obtener de nosotros más información de la que necesita para proporcionarnos el servicio que nos va a proporcionar. El objetivo es, entre otras cosas, que pasemos mucho tiempo conectados, que invirtamos nuestro tiempo en las aplicaciones, porque a través de ese tiempo que estamos pasando ante ellas, nos van a conocer nuestro comportamiento, nuestros deseos, nos van a ir haciendo algo que se conoce como la microperfilación, que es un conocimiento súper detallado, pero que no solamente va a lo que nosotros podemos ver que estamos entregando a través de una aplicación, sino que hay una serie de buscadores que están ocultos dentro de lo que es el código de las aplicaciones,
y entonces pueden estar captando imágenes, pueden estar captando sonidos, pueden estar captando otras conversaciones, y por eso es que a veces ni siquiera sabemos cómo es que surge lo que surgió. Como decía Rafa, a lo mejor, como él dijo, yo estaba pensando en comprar calcetines, pero a lo mejor no es que lo haya pensado, sino que alguien en el entorno en el que él se mueve, hay un dispositivo conectado a Internet y ahí se están captando cosas. Simplemente el famoso Alexa, que forma parte de lo que hoy se conoce como el Internet de las cosas, en donde la primera lección que debemos aprender es todo dispositivo conectado a Internet nos está robando información. Y no es el miedo aquel que sentíamos de que me van a vaciar las cuentas o es otro tipo de cosas, porque eso es trabajo de hackers y es otro tipo de maniobra que no es realmente lo que a través de algoritmos se está pretendiendo. Esta microperfilación busca otras cosas a las que nos vamos a referir un poquito más adelante. Entre otras cosas, tenemos que tomar en cuenta que parte del objetivo que tienen las aplicaciones para que permanezcamos tiempo en ellas es que nuestro cerebro genere dopamina. Este fue un descubrimiento que hicieron precisamente entre más interactivo se fue haciendo el Internet y nosotros hacíamos una publicación y estábamos esperando a ver si teníamos likes, si alguien nos hacía un comentario, alguna crítica, un me gusta, alguien hacía un comentario a favor, replicaban nuestra publicación. Y entonces todo eso fue impulsando, o a través de los juegos, por ejemplo, de los videojuegos que tienen sus consolas, y ya sean de carreras, de competición, de peleas, de guerras, de violencia, cada vez que estamos accionando las palancas, estamos secretando, estamos produciendo descargas de dopamina en nuestro cerebro. La dopamina es la droga del placer. Es una hormona que produce nuestro cerebro de manera natural y en cantidades adecuadas cuando tenemos experiencias positivas y agradables, o sea, las experiencias propias de la vida cotidiana. Por ejemplo, comernos un buen trozo de pastel de chocolate si nos gusta o de zanahoria, obtener una recompensa, una felicitación, haber logrado un nuevo logro académico, haber completado un libro que nos ha gustado mucho, tener un abrazo amoroso con nuestra pareja matrimonial, tener un abrazo de amor, de vida, una buena relación. Todo eso son fuentes naturales de dopamina que el cerebro está posibilitado para producir y para asimilar y experimentar placer. En el proceso de maduración del cerebro en la vida de los adolescentes, hay una etapa en donde hay una sobrecarga de dopamina que provoca precisamente que los adolescentes, por eso son también tan vulnerables a los efectos de las aplicaciones, a quedar atrapados en ellas, porque en este proceso de maduración del cerebro hay también momentos en los que el cerebro, por razones de su propio funcionamiento y maduración, genera cantidades adicionales de dopamina y entonces eso hace que el adolescente encuentre en la proporción costo-beneficio muy, muy favorable hacia asumir riesgos, pensando que nunca o muy lejanamente podrá haber consecuencias. Entonces, cuando vemos actos de algún adolescente que para nosotros ya de una poca mayor de edad, no tanta como yo, pero ya con unos 25, 27 años, decimos, bueno, pues este muchacho está loco, no está pensando, ¿o qué? Pues efectivamente muchas veces no están pensando porque precisamente están en esta época en donde la dopamina está en exceso dentro del cerebro, un exceso entre comillas, y además que es un proceso natural, y entonces por eso es que cometen locuras. Por eso es que muchas prohibiciones, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de edades a los 21 años, la licencia para conducir también, hasta donde tengo entendido, se otorga hasta esa edad. ¿Por qué? Porque es peligroso
soltarle un vehículo automotor a un muchacho de 16, 18 años, porque todavía va a hacer muchas locuras, si de por sí las hacen a los 25, a los 28, están haciendo arrancones, se bajan y se pelean por un cerrón de tráfico, pues entonces imagínense. Entonces, este efecto de la dopamina no es el tema del día de hoy, pero finalmente es parte de lo que forma, de lo cual está contemplado, compuesto, este fenómeno del algoritmo. Los algoritmos son diseñados en las empresas, en las grandes compañías tecnológicas, y de manera totalmente deliberada buscan precisamente este enganche, esta conexión, este camino hacia la adicción. De hecho, ha habido ya empresas, como el caso de Facebook, que tuvo un caso que llegó inclusive al Senado de los Estados Unidos a través de una demanda de una ex funcionaria de Facebook. Hay varios casos, varias entrevistas muy famosas en Internet que se pueden consultar, y ahí ellos nos presentan cómo es este fenómeno de los algoritmos que están diseñados precisamente para, a través de las preferencias, beneficiando el fenómeno del clic más que de los contenidos o de la calidad o de la posible ética de los contenidos. Se basan en la política y fortalecen todo aquello que tiene más clics, más me gustas, más interacciones, de tal manera que se van generando retroalimentaciones a través de grandes máquinas que además tienen la capacidad de aprender. Son softwares muy modernos, inteligencia artificial definitivamente, pero que además aprende. Por eso es importante para ellos que pasemos tanto tiempo en todas esas aplicaciones, porque están aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y a través de esos fenómenos, pues definitivamente que van a empezar a no solamente a conocernos, sino también a influirnos. ¿Y cómo deciden qué mostrarnos estos cuates, estos jóvenes del Internet? Bueno, pues ya decíamos, ¿no? Cada gesto, cada momento que pasamos, queramos o no queramos, nos demos o no nos demos cuenta, estamos compartiendo información con ellos. En pocas palabras, los algoritmos aprenden de nosotros. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos, porque muchas veces pensamos que esto es totalmente inocuo, y la verdad es que sí hay una gran cantidad de riesgos, tanto de gente malintencionada de fuera de las aplicaciones que nos pueden someter a extorsiones económicas, a ciberbullying, a acoso sexual y demás, como también dentro de las propias aplicaciones, como ya lo vimos, que tienen un interés mucho más bien económico, pero ya una macroeconomía, un capitalismo exacerbado, que vamos a ver, como les dije más adelante, y van a convertir esto en grandes negocios. A través de lo que buscas, a través de lo que ves y cuánto tiempo estás ahí, a través de lo que compartes, comentas o das me gusta, cada gesto, esto es una frase muy importante que hay que recordar, cada gesto que hacemos en Internet, estos son gestos obviamente, los emojis, todo en Internet, no hay nada que no pueda considerarse como un gesto, está compartiendo información. Y por lo tanto, entre más interactúas, más afinan lo que saben de ti y por lo tanto también lo que te muestran. El problema es que se va dando un fenómeno paulatino, imperceptible, del cual además ni siquiera necesitan pedirnos permiso, cosa que deberían. No lo necesitan porque tecnológicamente se han encargado las grandes empresas a través de gestiones millonarias con poderes legislativos en las principales, los países más importantes en donde están alojadas y de donde provienen todas estas grandes empresas, invierten grandes cantidades de dinero para lograr moverse en algo que se ha denominado actualmente el continente digital. Este continente digital es una especie como de terreno virgen en donde ellos están llegando como pioneros y básicamente han logrado ese bajo perfil legislativo de poca información hacia los usuarios y mucha capacidad de observación,
Entre otras cosas, uno de los grandes detonadores de esto fue el ataque a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Una vez que se dio ese ataque, pues imagínense, todas las compañías, las grandes tecnológicas, se pusieron alertas y empezaron a explotar el miedo para evitar caer en regulaciones que tenderían o deberían haber tendido a la protección de nosotros como usuarios de algo que se llama la intimidad o el derecho digital. Esto incluye inclusive nuestro derecho al futuro. Y esto es así porque ha habido ocasiones en que una persona llega, por ejemplo, a pedir empleo a una empresa, un cuate que ya terminó su carrera universitaria, hizo un buen esfuerzo académico, sacó buenas calificaciones, presentó una buena tesis y está buscando, llega de repente, le ofrecen le llega una oportunidad de trabajo y en la entrevista resulta que todo va muy bien y de repente hacen una investigación porque es un puesto importante y resulta que allá en su juventud analizan sus perfiles, porque además uno de los derechos que se reclama es que precisamente no podemos borrar todo lo que subimos a Internet. Aunque nosotros lo quitemos de nuestros dispositivos, en los grandes bancos de información, ahí permanece la información. Entonces, se puede de alguna manera hacer investigación de cada persona y entonces, a lo mejor ahí resulta que fue un activista universitario o que tenía ideas medio locas, o que estuvo alguna vez en la cárcel por algo que hizo, etcétera. Entonces, todo eso que las grandes empresas tienen la posibilidad de conservar y de utilizar sin nuestra autorización, es parte de lo que hoy en día se está defendiendo muy incipientemente todavía como derechos digitales. Hablando, repito, de este eh, continente digital que las grandes empresas tecnológicas y los poseedores de las aplicaciones están colonizando y nos están llevando una gran ventaja. Existe una gran desproporción entre los poderes que tienen los poseedores de las plataformas y lo poquito que podemos hacer nosotros como usuarios de las aplicaciones. Saben que siempre nos dicen, hablemos de cookies y conocen nuestra política de privacidad y son rollos y rollos de información y muchas veces terminamos diciendo, sí, sí, acepto con tal de ya empezar a usar la aplicación. Bueno, pues ahí van precisamente todas las formas que tienen. Podemos compartir tu información con terceros, podemos pasarte información comercial, podemos utilizar esto para que la página funcione mejor, para pues, con cuestiones de perfil, para darte un mejor servicio, como eufemísticamente lo llaman. Pero todo esto es estar extrayendo información de nosotros, de nuestra vida privada inclusive y pública y conservarla a ellos para su disposición y para su provecho. Y va a haber dos fenómenos muy interesantes. Lo que era, digamos, al principio, aquí vemos una niña muy alegre, digamos que no tiene cara de malicia, no se ve que tenga cara de viciosa, digamos que la vemos y no pensaríamos que esta chica está, digamos, absorbida o atrapada por el Internet, por las redes, por las aplicaciones, sino que se ve por su expresión que tiene una vida, digamos, armónica, ¿no? Que sabe manejar adecuadamente sus tiempos y los usos que le da al Internet. Digamos que ella podría estar en esta etapa que llaman de la personalización en donde vamos a encontrar contenido a tu medida, te va a ahorrar tiempo, es lo que yo les explicaba de las primeras experiencias con los buscadores, y sí, efectivamente, trataban de mejorar nuestra experiencia, pero tenemos una segunda experiencia o un segundo momento que ya no está tan gracioso, que es la burbuja de los filtros. Aquí ya la cosa va empezando a tomar otro matiz. La burbuja es peligrosa porque te encierra en ti mismo, te protege, entre comillas, de lo que te incomoda y te separa del otro. Te lleva de mostrarte, como les había comentado, lo que te gusta a hacer paulatinamente que te guste
lo que te muestran. Y entonces, ¿qué tenemos? Solo ves lo que te gusta o, curiosamente, porque otra cosa muy importante viene aquí abajo, aquí donde dice inclinación informativa y polarización. Si ustedes se meten, por ejemplo, a X y van a un tema de tendencia, sobre todo aquí en México, en política, y en el sexenio pasado se dio mucho más, la virulencia en el enfrentamiento de chairos y fifís. Entonces, dependiendo de la preferencia que uno tuviera, si estaba a favor o en contra del régimen y se había presentado en alguna ocasión algún punto de vista o consultas las publicaciones de quien está más a favor o las que están más en contra, entonces empiezan a generarte contenidos de esta naturaleza, de tal manera que da la apariencia, la sensación en un momento dado de que la mayor parte de la gente piensa como tú estás pensando y te ocultan lo que piensan los demás. O cuando te lo presentan, a lo mejor llega a ser tan discordante que entonces se da el fenómeno de la polarización. ¿Por qué? Porque ya estás tú como si estuvieras en una gran porra en un estadio y entonces tú le vas a los azules y de repente llega por acá una publicación de uno que no, los azules están locos, vivan los rojos o vivan los amarillos o vivan los que sean. Entonces, no, que mira, que tú, que no sé qué. Y si por curiosidad algún día van siguiendo los hilos que llaman ahí en X, antes como era Twitter, ¿no? Y entonces se van y se van y se van las conversaciones y ves mucho de lo que a ti te gusta y luego de repente ven algo de lo que es en contra y dices, este cuate está loco. Entonces empiezas ya tú mismo a tomar partido, el partido que sí tienes, está en tu preferencia, pero aquí ya estás inducido. Vas viendo, 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 llega algo en contra, no, este cuate está loco, y a veces hasta contestas, ¿no? Pa, 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 y se dan ahí tres, cuatro niveles de interacciones y se van volviendo cada vez más radicalizados unos contra otros. Entonces, esto ya no es natural, ya no es que por ahí se encontraron las opiniones encontradas, sino que primero las concentran, las impulsan, las dirigen y después las enfrentan. Y esto es precisamente donde está la parte peligrosa, que no hay realmente una buena intención, sino que ellos están logrando sus objetivos a todo lo que dan, porque tienen nuestra atención. Estamos generando demasiada dopamina que tiene el riesgo de caer en adicción. Nos están programando y están preparándose para dirigirnos. Y esto de la adicción, que también no es el tema de hoy de los algoritmos, pero ya están plenamente identificados con respecto a la adicción al Internet, las etapas previas, que algunos autores las denominan como la etapa del uso, del mal uso, del abuso y de la adicción. Y lamentablemente, este es un riesgo al cual también estamos expuestos con relación a otro tema dentro del Internet, que tampoco es tema de hoy, pero sí de actualidad, que es la pornografía interactiva en Internet. Estamos exactamente igual sometidos y lo malo es que cada vez es más pronto, más temprano, la edad a la que los niños están expuestos a Internet. Y esto porque los padres, a veces no, sin conocer todas estas cuestiones que están detrás de las pantallas, se les hace fácil darle un teléfono, una tableta, un dispositivo a un bebé, a un niño pequeño, a un niño de primaria, y como vimos, el cerebro, el primero que se desarrolla es el de la supervivencia, el siguiente es el de las emociones y la última parte del cerebro en madurar es la del el pensamiento crítico, las consecuencias, la planificación, toda la parte racional y verdaderamente pensante del cerebro es la que madura al final. Entonces, junten todas estas cosas y vean cómo no solamente es el algoritmo que de alguna manera sería, si lo quisiéramos ver de manera aséptica, sería un poco como la forma en que se comunica eh, el hardware, o sea, los fierros, la computadora, la pantalla, los teclados, los teléfonos, con las aplicaciones, o sea, los algoritmos finalmente son los que van haciendo posible esa comunicación entre los lenguajes de programación y lo que vemos nosotros como usuarios finales. Pero dentro de las potencialidades, de las posibilidades que tiene,
pues son todas estas que hoy estamos descubriendo, que hay autores importantes que ya han hecho publicaciones, hay exfuncionarios de grandes empresas que han hecho ya también denuncias ante la autoridad judicial en diferentes lugares, y entonces se empieza a perfilar ya una conciencia más clara de estos dos fenómenos. Lamentablemente, como decimos, pues las empresas cambiaron su punto de vista, cambiaron su objetivo, su target, y ahora pues a nosotros prácticamente nos toman más bien un poco como mercancías. Pero bueno, vamos a hacer ahorita el ejercicio que les comentaba. Fíjense, todos aquellos que tengan a la mano su teléfono celular, les vamos a pedir por favor que lo enciendan y que abran alguna de las aplicaciones que normalmente les gusta utilizar como recreación, como curiosidad, como lo que ustedes quieran. Entonces, tomen su teléfono, abran Instagram, TikTok, YouTube, lo que gusten. Luego, observen cuáles son los 5 primeros contenidos que les va a aparecer. A continuación, como consecuencia de lo que hemos visto en estos breves minutos, vean si esto coincide con sus intereses reales, de manera consciente, si es realmente lo que a ustedes les interesa, o son los calcetines, o si te sientes ya de plano, ahorita haciendo conciencia, si sientes como que ya estás entrando o de plano ya estás dentro de la burbuja. ¿Ok? Cada quien, en donde esté en lo personal, haga este ejercicio, por favor. Abran el teléfono, escojan una aplicación, vean los 5 primeros contenidos y analicen, mediten, reflexionen y entonces coméntanos cómo te sientes en este momento con respecto a esta experiencia. Si alguien quiere hacer su opinión, su comentario, si están aquí en la transmisión directa en Zoom, pueden con confianza abrir su teléfono y expresar su opinión. Si alguien nos ayuda, por favor, con los chats en Facebook, también a ver si hay opiniones, por favor, para ver cómo están reaccionando nuestros queridos amigos con respecto a estos comentarios que hacemos. Pues yo diría que Fíjate, es curioso. Ah, perdón, César, adelante. Sí, bueno, pues digo, yo creo que yo ya estoy en la burbuja y que nada más me salen puras cosas de la Iglesia Católica. Entonces, pues yo me imagino que todo el mundo debe ser universalmente católico, ¿no? Digo, obviamente entiendo esto de lo que es la burbuja y sí, definitivamente, pues sí, digo, digo, temas de política y de religión es lo único que me aparece a mí, que es, son los temas, los contenidos que normalmente consumo. Ajá, Y estoy totalmente convencido de que pues ya es como si fuera todo el mundo tuviera la misma ideología y el mismo pensamiento que yo. correcto. Muy bien. Oye, ¿y cómo te sientes con respecto a eso? Comparando lo que ves en tus aplicaciones y lo que ves en el mundo real, ¿cómo Sí, te sientes? digo, fíjate, Raúl, que digo, obviamente esta parte que comentas ahorita, pues yo estoy muy familiarizado yo con la tecnología. Entonces, digo, no conocía estas etapas y bueno, que se llamaba burbuja. Eh, a veces me siento limitado, a veces me siento limitado en que obviamente pues quisiera conocer o ver, digo, otro tipo de contenidos, otras posturas. Yo soy investigador y obviamente he aprendido a desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, digo, sí, sí, de algún modo, pues sí, te sientas como frustrado a que nada más digo, sí, y sí, realmente me llego a sentir frustrado de que ya no me parece otro tipo de contenidos o el contenido opuesto a lo que yo pienso, ¿no? Ok. ¿No has tratado con inteligencia artificial?
Sí, sí lo he hecho. También sí utilizo varias inteligencias artificiales. Igual, pues, digo, por ejemplo, ChatGPT, pareciera como si fuera súper cuatísimo mío, porque me dice lo que quiero escuchar, ¿no? Pero tú le puedes decir, Sí, claro, oye, sí. Ujú. haz de cuenta que tú, fulano, y le das las condiciones, ¿no? Entonces, Sí, en la refútame. configuración ya lo he hecho, sí. Así es. Sí, Raúl, pero fíjate, bueno, de antemano te felicito por tu plática que nos estás compartiendo, la verdad, muy buena. Muchas gracias. Gracias, Muy bien, gracias. vamos a seguir adelante a ver si alguien tiene otro comentario. Muchas Sí, gracias. gracias. Gracias, César. Fíjate que, por ejemplo, yo abrí YouTube y efectivamente, o sea, lo que aparece es lo que he estado viendo frecuentemente y pues es lo que ahora sí que es como un poco como las vacas, ¿no? Que están rumiando lo mismo y lo mismo y lo mismo y te vuelve a andar sobre los mismos temas, ¿no? Sobre los mismos temas. Y la verdad a veces es un poco frustrante porque a veces tú buscas otras cosas, quieres encontrar algún contenido distinto sobre un tema diferente, que aunque estén dentro de tu misma línea de pensamiento, independientemente de eso, y no aparece, o sea, ¿por qué? Porque como bien lo dice, ya la burbuja a tu alrededor ya se cerró tanto que aunque tú mismo quieras buscar otra cosa, o sea, no te la das, o sea, se dificulta un poquito la salida y eso a veces sí es un poco problemático, ¿no? Porque sí, sí necesitas variar y digamos, todo el ecosistema te va llevando y llevando y llevando a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Y para romperlo tienes que estar dedicándole mucho tiempo para medio modificarlo, ¿no? Oye, ya no me mandes de esto, o sea, ya compré calcetines, ya para qué me mandas más anuncios de calcetines, ¿no? Exacto, sí. Tenemos que ser también un poquito disruptivos a lo mejor de repente, ¿no? Sí, Buscar. Yo lo que hago a veces es buscar cosas que no me interesan, que tampoco me hagan daño, pero sí, la verdad es que, por ejemplo, un día me llamó la atención un video de un gorila que parecer que se iba a ver un pleito ahí contra un cocodrilo, que estuvo muy impresionante. Y ahora constantemente me aparecen escenas de pleitos de animales, ¿no? Entonces, bueno, pues, la verdad es que no así, siempre las veo, pero es muy evidente cuando ya uno toma conciencia de eso y dices, Efectivamente, así es como está funcionando esto, ¿no?" sí, sí, sí. Entonces, Hanat quiere bueno, decir algo. ¿alguien más? Sí, Hanat te está levantando la mano. Adelante, puedes abrir tu micrófono. Listo, gracias. Justo esto de la burbuja, hoy lo estaba checando en otro lado, un escrito del Papa León XIV que habla justo de la inteligencia artificial. Y si se ponen del otro lado, a nosotros nos alucina, o sea, nos alucina o nos causa admiración darnos cuenta que sí, el ejercicio que estamos haciendo, pues sí es de los temas que siempre consultamos, ¿no? Ajá, Yo digo, generalmente es religión católica, política, cocina, baile, canto, pintura, y eso es generalmente lo que me sale. Pero si pensamos, como dice el Papa, en lo que le sale a las personas que buscan siempre pornografía, no sé, cómo asaltar, cosas malas, pues, o sea, situaciones en las que no los van a dejar salir de esa burbuja. O sea, van a fomentar solamente un psicópata, por ejemplo, si está buscando cosas para acciones que fomenten su psique, pues va a estar pero saturadísimo y se va a volver más experto en hacer cosas que son dañinas para él y para la sociedad. Entonces, o sea, yo feliz, ¿no? O sea, yo encuentro los temas que a mí me interesan rápido, así es. pero igual como yo busco supuestamente cosas buenas, pues las personas que se dedican a buscar cosas malas se vuelven en unos expertos en hacer y estar sobre lo mismo, puras expertos en hacer cosas malas, ¿no? Entonces, Así es. es muy peligroso. Sí, y justamente como comentas, por ejemplo, TikTok tiene también muchas demandas porque ahí
Por ejemplo, si una niña adolescente, el TikTok, las mujeres, las muchachas adolescentes son muy susceptibles porque en esa etapa de la adolescencia para ellas es muy importante la apariencia, el aspecto, cómo lucen otras, cómo lucen ellas, qué piensan de su aspecto. Y entonces se dan ahí los problemas de bulimia, de ataques, de inconformidad con el cuerpo, de ahí es donde empiezan a surgir también ya más notoriamente todos los aspectos de la cuestión de género, ¿no? Y esta TikTok tiene demandas porque ha habido adolescentes que han llevado al suicidio. Y de esto inclusive hay estadísticas. A partir de que surgen los teléfonos inteligentes, más o menos por ahí del año 2010, poquito antes tal vez, a la fecha, se disparan completamente. O sea, porque esto implica que se vuelve interactivo el Internet, se vuelve interactiva la pornografía, se vuelve interactivo los videojuegos, se vuelve interactiva la violencia, las balaceras que se han dado en diferentes escuelas alrededor del mundo. En ocasiones han encontrado a los causantes de estos daños que portan camisetas o playeras que tienen el logotipo de algunos de los videojuegos más violentos, los juegos donde hacen retos que terminan en la muerte. Y todo eso también tiene mucho que ver con la falta de identidad y la falta de sentido que esta sociedad líquida que llaman hoy los filósofos le ha quitado a los jóvenes en muchos aspectos un sentido claro de vida, un sentido trascendente, una razón de vivir. Y entonces estar perdidos en todas estas cosas que realmente no tienen mayor fin, no tienen rumbo, no parecen tener un sentido trascendente, los llevan muchas veces a encontrar en la pérdida, en el ofrecimiento de la vida, el único sentido que les haga sentir que eso vale la pena, ¿no? Entonces, lamentablemente es muy triste, pero muy cierto. Bien, muchísimas gracias, Chanel, por tu comentario. Vamos a seguir adelante porque el tiempo nos persigue. A ver, tengo aquí un comentario, dos Ah, comentarios de Facebook. adelante, por favor. Patricia Trejo te manda saludos. Ah, gracias. Salvador Alejandro Saldívar también. Gracias Y igualmente. José Juan Hernández dice, en cuanto entro al YouTube, entro a una lista de videos familiarizados con mis preferencias. Exactamente lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, el objetivo es que entre más tiempo y más tiempo y más tiempo y empieza a operar el fenómeno que decíamos. Primero es darnos lo que nos gusta y después que nos guste lo que nos dan. Y eso es hablar algo así como de la ventana de Overton, ¿no? Que es de lo impensable a lo prácticamente lo deseable, lo ideal, en un proceso muy gradual, muy programado, y que lo van midiendo a través de todo esto. Me voy con la finta de que todo lo que veo ahí me gusta, y cuando me doy cuenta, pues me veo una retrospectiva y diría yo, pues a lo mejor hace un par de años yo no habría visto esto, ¿no? Entonces, así va operando, efectivamente, y es ahí donde están los riesgos, y por eso decía yo hace un rato que esto es imperceptible, ¿no? Muchas veces. Así es. Por Muy eso bien. tenemos que ser conscientes en la navegación. ¿Hay alguien más con comentarios? Seguimos. Nos seguimos porque creo que ya no. Ok. Bueno, como decíamos, hay un concepto que ha denominado capitalismo de la vigilancia, una moderna autora que se llama Shoshana Zuboff, un nombre muy medio extraño, y el libro se llama La era del capitalismo de la vigilancia. Y ahí ella nos habla de que, como les decía hace un rato, han descubierto los desarrolladores de las grandes plataformas que es mucho más la información que nos quitan de la que estrictamente necesitan y que todo esto todavía no está legislado, no se ha llegado a descubrir hasta dónde llega, cómo lo integran, cómo lo comercializan. Pero dentro de lo que esta mujer, que es un libro más o menos extenso el que ella nos presenta, ella habla de lo que se llama el excedente conductual, que es precisamente esta gran diferencia entre lo que necesita la aplicación y lo que obtiene de nosotros. Pero además nos hace ver la gran magnitud de todo este fenómeno. Simplemente para dar un ejemplo, imaginémonos la cantidad de miles de millones de personas que están sincronizados simultáneamente a través de los navegadores para automóvil, para irnos de un lugar a otro. Y a cada uno de los automovilistas que están conectados simultáneamente le están dando un seguimiento personalizado y en tiempo real. ¿En dónde estás?
qué ruta llevas, a qué velocidad vas, en qué dirección te diriges, cuál es tu destino. Y esto por miles de millones de personas. Imagínense, si tienen la capacidad de procesar toda esa información y estar dando un seguimiento individual a cada persona, efectivamente nos están dirigiendo. No te vayas por ahí, da vuelta a la derecha, adelante hay tráfico, te conviene más por acá. O sea, no solamente están viendo por dónde voy, sino qué va a ir más adelante y te hacen recomendaciones, a veces muy buenas. Pero por otro lado, así como nosotros sabemos del telescopio y del microscopio, que son para ver muy lejos allá al universo, o muy cerquita aquí los fenómenos, los microbios y toda la cuestión de los virus y el SIDA y no sé qué tantas cosas, ahora hay un nuevo nivel que llaman el macroscopio, que es a través de la nueva tecnología informática, la informática cuántica, por ejemplo, que tiene la capacidad de identificar patrones de comportamiento dentro de miles de millones de datos. Entonces ahí es donde pueden ellos establecer y catalogar la vida de millones de personas en características muy similares, muy comparables, muy utilizables y muy vendibles. Es por eso que dejaron de vernos a nosotros como clientes para facilitarnos la vida y con falsas zanahorias nos siguen invitando y ahora te presento esto y ahora mira aquello y qué te parece esto más y si quieres la próxima vez que enciendas te voy a presentar estas cosas, tú dime si sí o si no y no sé qué. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque este fenómeno del excedente conductual es como una hoguera, como una máquina de locomotora de vapor. Necesitamos seguirle echando carbón para que siga el fuego encendido y pueda seguir hirviendo el agua y dándole impulso a la locomotora, sacando información, clasificando información y vendiendo información. La autora inclusive lo llega a comparar un poco con a principios del capitalismo y dice, ahora la nueva materia prima es nuestra vida, nuestras costumbres, nuestras preferencias, nuestra intimidad inclusive, que está perfectamente empaquetada y clasificada y lista para ser vendida al mejor postor. Esto, por supuesto, tiene impacto en la sociedad y el impacto es siempre negativo, o la mayoría de las veces. Las redes influyen incluso en elecciones. En el libro sacan estudios comprobados, por ejemplo, del presidente Obama en Estados Unidos, cómo el uso de redes sociales logró el cambio de miles de personas o millones de personas que habían identificado como que no estaban en favor de la tecnología, perdón, de la posición de Obama, y a través de la inteligencia artificial y de los algoritmos hicieron cambiar la votación. Y esto fue justamente lo que permitió que se bajara la guardia, aparte de lo que les comentaba yo de los lobbies y de las pocas legislaciones que hay. Por lo tanto, estamos nosotros como usuarios bastante a la deriva en este terreno. Ejemplo que ya todos ustedes conocen, la desinformación se viraliza más rápido que la verdad. Aquí está lo que les decía, Analytics y Cambridge en el caso de las elecciones. Y por lo tanto, lo que vemos impacta lo que creemos. Y lo que creemos impacta la manera en la que obramos. Por eso es que tenemos que mantenernos muy atentos. Por ello, rápidamente vamos a mencionar aquí la navegación consciente. No aceptes todo sin leer. O sea, nunca olvidemos que somos la persona, el ser pensante que está a cargo de la máquina, de la consulta, de la diversión, del estudio. Ajusta tus configuraciones de privacidad. Hay filtros, hay maneras de poner horarios, de bloquear aplicaciones, etcétera. Diversifica tus fuentes de información, no vayas siempre a la misma, a la misma, a la misma, porque ni siquiera sabes, o a lo mejor sí sabes, pero qué tal que cambia de repente de postura, o como nos comentaba hace un rato César, ¿no? Queremos de repente buscar alguna otra fuente y nos cuesta trabajo. Entonces, bueno, diversifiquemos nuestras formas. Seamos conscientes para navegar con libertad. Les doy como tip, antes de pasar a la última diapositiva, ya para cerrar, ir cerrando. Hay un autor que se llama Cal Newport, que es autor de un libro que se llama Minimalismo Digital.
Y él lo que propone es precisamente para ser nosotros los verdaderos conductores de nuestra navegación, un plan que consta así rapidísimamente, un mes de desconexión, después un inventario de aplicaciones, una valoración, cuáles son realmente importantes para nuestra vida, de nuestra operación cotidiana, cuáles podrían ser opcionales y cuáles realmente son simple y sencillamente robadoras de tiempo. Y luego invita a hacer una reconexión de aquellas aplicaciones únicamente de las que realmente nos estén dando un apoyo para lograr uno de nuestros objetivos de vida. Entonces, hacemos un uso, digamos, eficiente, no eficientista, de nuestro comportamiento en Internet, y la mayor consecuencia es que recapturamos tiempo vital, no tiempo en línea, sino tiempo en vivo, para mejores conversaciones, convivencia familiar, lectura, práctica de algún deporte, aprendizaje de un idioma, todas estas actividades que no forzosamente están ligadas a la conexión con Internet. Minimalismo digital, Cal Newport. Y finalmente cerramos con estas dos pequeñas reflexiones. Los algoritmos no son malos, hay que entenderlos, son una herramienta. Entonces, decide tú qué ver y no dejes que te lo impongan. Estar atento siempre, no abrir y empezar a consumir. Hay que ver primero, mirar con cuidado. Y pregunta final para que se la lleven ustedes de tarea. Ya ahorita no creo que vaya a dar tiempo de comentarla, pero si aquí los patrocinadores nos dicen que sí, pues adelante. ¿Qué cambio puedes hacer hoy para tener una vida digital más sana? Bueno, pues aquí hemos hecho así como que un pequeño buffet, ¿no? O una degustación de algunos conceptos, algunas cuestiones claves, y de ahí pues podemos entresacar algo que nos pueda ser útil para hacer, como decíamos, una navegación consciente y segura. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy importante e interesante. Pues vamos a abrir unos minutitos de intervenciones. Aquí César, desde hace rato está levantando la mano. Adelante. Adelante. Sí, gracias Rafael, gracias Raúl. Fíjate que me ampliaría un poquito más esta pregunta que haces al final, Raúl, de qué cambio puedes hacer hoy para tener una vida digital más sana. También el tema de la seguridad, y le voy a poner un caso concreto que empecé a observar en mi vehículo. Lo tengo conectado con el CarPlay y bueno, digo, yo no he registrado en mi domicilio, no he registrado casa por cuestiones de seguridad, pero el CarPlay de mi vehículo y conectado, pues enlazado con mi celular, automáticamente, yo creo que por las horas que paso pernoctando ahí, me identifica como casa. Pero también vi que me empezaba a registrar el domicilio de mis padres y el domicilio de mis hijos. Entonces, cuando digo una vida digital más segura, estamos en países donde este tema te roban tu vehículo y eso. Ah, y entonces de momento pensé, bueno, pero pues nada más está enlazado con el CarPlay del carro, digo, de mi celular. Obviamente, si no me roban el celular y me roban el carro nada más, pues no pueden dar con mi domicilio. Pero me fijé que en el GPS de los destinos sí se quedaban guardados en el carro las ubicaciones donde se quedaba mi vehículo. Entonces, pues digo, no solamente es una vida digital más sana, sino también segura. Y esa Bueno, era mi miren, aportación nada más. es tan cierto esto que comentas, César, que hoy, por ejemplo, las financieras que venden coches a crédito, en algunos países están utilizando precisamente estas potencialidades de los autos que vienen ya con los navegadores integrados. Yo creo Y que fue porque lo entonces, saqué a crédito, Raúl. sí, entonces, pues mucho cuidado, porque cuando dejes de pagar, ojalá que no, pero lo han empezado a utilizar las financieras, y con personas que se atrasan en los pagos ya 3, 4 meses, ya vía remota los inmovilizan, los localizan y llegan tranquilamente y recuperan el vehículo, y no tienen que andarte dando notificaciones en tu domicilio, que no está, que ya no vive ahí, que el teléfono no contesta. Y también para compañías de seguros de automóviles también se fijan en los patrones de manejo, velocidades promedio, accidentes, infracciones. Todo está ahí, por eso les digo que nos
quitan mucho más de lo que necesitan para prestarnos el servicio. Es Entonces correcto. es una cosa verdaderamente de espionaje que parece de película. Por eso seamos muy conscientes, casi casi desconfiados y pues prudentes a final de cuentas. La prudencia finalmente es una virtud que tenemos las personas y aquí es donde tenemos que sacarle partido porque efectivamente la tecnología viene muy, muy canija. Así es. Fíjate que ahorita que decías eso de los incidentes también de frenados bruscos o cosas así, también vi que mi vehículo me registra, por ejemplo, los frenados bruscos, ¿no? Y me pone una alertita roja. Entonces, igual todo eso para las aseguradoras y todo eso para subirte la prima, ¿no? Son parte del perfil que te van haciendo, te van Ujú, conociendo mejor de lo ujú. que uno mismo se conoce. Es correcto. Muchas gracias, César. Gracias a ti, Raúl. Gloria quiere tomar la palabra. Adelante. Puedes abrir tu micrófono, ¿eh? Gloria Hernández. Está en mudo. Ojalá Sí, puedas no. abrir tu teléfono, Gloria. Raúl, mientras Gloria logra abrir su micrófono, a ver, a mí me impresiona, por ejemplo, ¿no? Si tienes tú Netflix o el servicio que sea de películas y tienes diferentes perfiles, es increíble cómo también te sugiere las películas que más ves y dejas de ver otras, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con los diferentes perfiles, las series y cosas que ve mi mujer. Y las que están en mi perfil son completamente diferentes. O sea, te tienen perfiladísimo, ¿no? Sí. Tus gustos, no sé, me imagino que hasta la hora que las ves, toda la información la vas dejando ahí, ¿no? Sí, y además, al final de de una película, de una serie, te sale, ¿no? La pregunta, ¿te gustó, no te gustó? ¿Esto es para mí o no es para mí? Pues ya casi casi lo hacen por cortesía, ¿no? Porque se dan perfectamente cuenta si viste la película completa o todos los capítulos o los episodios de una temporada de una serie, pues ya está perfectamente registrado que aquello te gustó, ¿no? Ya parece que está Sí, lista Gloria. Pero tú, sí, ya, ya. ¿qué opinas? Sí, gracias. Gracias, buenas noches. Felicidades por la exposición. Disculpen, es que me entró una llamada. Ah, ok. Eh, sí, yo, yo leí a Marian Rojas Estapé, ella es psiquiatra, y ella recomienda que para desintoxicar nuestro cerebro leamos, hagamos respiraciones, entre otras cosas que ella recomienda, ¿no? Porque dice que todas las pantallas nos hacen adictivos por las cosas que usted expuso y desde el punto de vista de ella como psiquiatra. Y entonces dice que necesitamos desintoxicarnos por el exceso de, de pantallas y las Ajá, consecuencias de los que hay en los jóvenes. En el caso de México, en Querétaro, el gobernador prohibió todas las pantallas en las escuelas para nivel, para los pequeños, porque probó que les cuesta más trabajo estudiar y que van bajos porque usan tanto el celular. Y además, para alejarlos de la gente que los quiere secuestrar y toda esta situación, pero además les hace un bien por estas cosas que dice esta psiquiatra y por este, porque están muy pequeños, ¿no? Todavía para tener un juicio crítico de lo que ven todos los días. Yo he visto en la Ciudad de México que va la señora en el metro y le da al niño el celular, que es de brazos. Entonces, cuando llega a los 15 años, pues sí tiene ansiedad, tiene depresión o algunos se quieren suicidar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante saber de las consecuencias y cómo evitarlas. Entonces, si quisiera usted compartirnos algunas consecuencias o situaciones que se puedan hacer para, además de las que ella dijo, para desintoxicar, digamos, nuestro cerebro, o qué otras cosas podemos hacer, ¿no? Para no estar así en el asunto de la inmediatez, la gente que se vuelve, nos estresamos y se caen las redes. Entonces, algunas cosas que podamos hacer
al respecto? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, Gloria. Bueno, yo de manera así muy breve les podría decir, la primera de todas es postergar lo más que sea posible el exponer a un niño, a una niña, a una pantalla, a un dispositivo conectado a Internet. Los tres principales estímulos que va desarrollando un bebé en los primeros meses de edad son color, movimiento y sonido. Y se tienen que ir estimulando de una manera muy gradual, muy suave, para que precisamente el cerebro en su proceso formativo inicial, tiernito, recién salido de la mamá, movimiento, color y sonido. Y entonces lo sometemos a pantallas y vienen estas cuestiones, estos tres elementos, pero exacerbados. Eso de entrada, así por fisiología, simplemente podríamos decir, un crimen, darle una pantalla a un niño pequeño, a un bebé. Color, movimiento y sonido. Entonces, fuera. Pero lo demás, precisamente por los riesgos, por la cuestión de la dopamina, por los peligros externos, pero además cuando los niños han sido acostumbrados, en lugar de la convivencia con personas, a la convivencia con pantalla, al final, en la etapa educativa, sobre todo ya en educación superior, se ve precisamente ahí es donde se comprueba que han perdido con respecto a los niños que han tenido mayor contacto natural porque no son capaces de identificar el lenguaje corporal, de expresar emociones, de poner atención en las cosas. Entonces, son inquietos, son incapaces de expresarse, son incapaces de entender los sentimientos de otro. Y como decía la burbuja, se cierran a lo que no les gusta y no son capaces de interactuar, pierden la capacidad de empatía para entender al otro, para ponerse en los zapatos del otro. Por eso es muy importante siempre llevarlos a actividades sociales como scouts, deportes, actividad social, vida parroquial. Todo ese tipo de cuestiones son importantísimas y, insisto, postergar la entrega de pantallas. Una vez en una conferencia, una mamá le preguntó al conferencista, ¿a qué edad recomienda usted que le dé un teléfono celular a mi hija? Y a lo mejor de una manera muy cruda, pero el conferencista le dijo, cuando usted esté preparada para que ella vea pornografía. Así de tajante la respuesta. Sí, 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 es un tema muy importante ese porque a veces los papás utilizan pues las pantallas para resolver los problemas que se les presentan en la conducta de los niños, ¿no? Cuando Resolver, pues, entre comillas. sí, o sea, creen que con eso lo pueden resolver y bueno, pues con las consecuencias, esto que acabas de decir me parece que muy importante, o sea, cuando estés listo para que vea pornografía, entonces dale al acceso, ¿no? Porque está a la mano, o sea, con dos clics llegas a lo que sea, ¿no? Y a las Así cosas más es. permitidas, ¿no? Yo colaboro en una iniciativa que se dedica precisamente a dar orientación a padres de familia. Si se vale el comercial, pues lo digo. Claro, adelante. Se llama Guardianet y lo pueden localizar en www.guardianet, así junto, guardianet.mx o simplemente buscando Guardianet en internet y van a llegar. Y hay un lugar, si quieren, yo después lo puedo compartir aquí con Jorge. Tienen un canal en WhatsApp que se llama Tips, Internet y Familia. Ahí constantemente están subiendo precisamente tips que tienen que ver con todo esto. Y Guardianet maneja una escuela para padres de familia, para padres digitales, que te maneja dos módulos. Uno relacionado con tecnoadicción y el otro con pornoadicción. Son dos partes de una misma escuela. Se cursan en línea, una sesión por semana de 1 hora y ejercicios que se les mandan a través del propio canal de WhatsApp. Y se va haciendo el seguimiento y se van dando sesiones también para acompañamiento. Es una sesión a la semana y los ejercicios que ellos van realizando. Entonces, se les va dando toda esta panorámica con una serie de ejercicios, investigaciones actualizadas, consejos prácticos y comentarios entre ellos mismos, entre los propios participantes,
de tal manera que resulta muy útil para escuelas, para seminarios, para padres de familia, para novios que ya están pensando en formar una familia. Entonces, GuardiaNet es el nombre de esta iniciativa y es totalmente confiable. Bueno, eh, desde mi punto de vista, que comparto el punto de vista aquí de diálogos que transforman, ¿no? También de la doctrina social cristiana. Entonces, en ese sentido, es totalmente confiable esta iniciativa y está disponible ahí en el WhatsApp, Tips, Internet y Familia. Lo pueden buscar. Muy importante, muy interesante además. Jorge, ¿querías hacer algún comentario? No sé si también ya haya por ahí, si alguien quiere hacer comentario, pues que levante su mano mientras interviene Raúl, Jorge ya para ir una cerrando. pregunta, Raúl. Sí, Por ejemplo, que pudiera resumir rápidamente, se quedó ahí la pregunta, ¿qué cambio puedes hacer hoy para tener una vida digital más sana? ¿Puedes hacer un resumen, no sé, de 1 minuto, 3 minutos? sí, sí, por supuesto que sí. Eh, Cuando nosotros éramos niños, nuestros papás, para otorgarnos un permiso para salir a la calle y a algún lugar, nos hacían unas preguntas. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué vas? ¿Y a qué hora regresas? Bueno, esas mismas preguntas se las podemos hacer a nuestros hijos o a nosotros mismos antes de agarrar instintivamente el teléfono y encenderlo. ¿A dónde vas? A ver, ¿vas a mandar un correo? ¿Tienes que hacer una investigación? ¿Vas a comunicarte por teléfono con alguien? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Con quién te vas a poner en contacto ahorita que tomes el dispositivo? ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿A qué hora regresas? O sea, esas simples preguntas siguen siendo válidas. El problema es que han dejado de hacerse porque como vemos que ahí están, pues todos decimos, ¿qué le va a pasar? Pero los resultados, pues también, yo les aseguro que si empiezan los que tienen hijos pequeños a poner en práctica esas preguntas con respecto al Internet, ¿con quién vas? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer y a qué hora regresas? Van a tener buenos principios para no tener mayores problemas más adelante. Muy buena opción. Excelente, excelente esquema, muy práctico para atender este grave problema, ¿no? Así es, Muy bien, pues excelente exposición. La verdad es un tema de gran interés y muy importante para la vida actual, que indudablemente no podemos ser omisos en este mundo digital, pero tampoco debemos ser víctimas de ese mundo digital, sino que tenemos que tomar nuestras decisiones y ser libres en ese ambiente tan, ya tan complejo, ¿no? Tan complejo. así es. Muy bien. Pues yo creo que ya son todas las intervenciones. De verdad, una charla muy aleccionadora, muy importante, muy interesante. Y pues recordarles de nueva cuenta, solo para que no se les olvide, estoy viendo el descuento que tenemos para la maestría en Doctrina Social Cristiana y que termina en febrero, es del 40% en la inscripción. Entonces, les quedaría la inscripción en 1,596 pesos. Es un regalo. Entonces, aprovéchenlo. Quienes quieran, se interesen en profundizar en los contenidos de la doctrina social, aprender más sobre ella, pero principalmente aplicarla, porque esta maestría tiene el objetivo de que se lleve a la práctica, que no sea nada más un buen estudio, que también es muy importante, pero que también lo podamos aterrizar en cosas concretas. Entonces, anímense, tenemos todavía 2 días para este descuento del 40%. Y Jorge, pues cerramos nuestra emisión de hoy. Sí, mira, me gustaría comentarles que nos vamos pues, a subir al año que se está celebrando ahora de San Francisco. Vamos a tener una plática la próxima semana acerca del santo de San Francisco, pero con un enfoque general. O sea, quién fue San Francisco, que es un personaje que hasta la fecha es de los más influyentes en la historia de la iglesia, en la iglesia, después de
pues, de casi pues, 800 años, ¿no? 800 años. Más o Ujú. menos. Y vamos a ver también su enfoque o su aporte social. Es un santo de esos también que son sociales, ¿no? Bien importante, no les digo, ya hay por ahí varios aportes, hay muy claros, pero los vamos a tener aquí con una persona que lleva muchísimos años como franciscana, seglar, y después, aprovechando que aquí está César, él nos va a preparar una plática acerca de cómo es que el aporte de los franciscanos generó o fue el origen de la economía medieval y de la economía que vimos ahora, pero también nos va a platicar cómo era esa idea de una economía solidaria, ¿no? Eso serían las próximas 2 semanas para que estén aquí con nosotros, van ligadas. Luego es acerca del personaje de San Francisco, ahora que estamos en este año santo también, que nos han ido regalando los Santos Padres años muy interesantes, ¿no? Para que hagan favor de acompañarnos, para que inviten a las demás personas. Y como nos decía, estábamos ahí con una cuestión de la liga y la liga nos decía Rafa, pues sí, la liga es la misma cada semana, la pueden compartir, ¿no? O sea, es la plática de esta semana, va a ser una plática de San Francisco y su aporte Ok. social, y la que sigue es acerca de la economía y los franciscanos. Ya les iremos viendo, diciendo el nombre con claridad, ¿no? Pero yo que César también es una persona muy preparada. Te agradecemos mucho, Raúl, y vamos a estar en contacto, ¿no? Primero Dios, para que digo, estos temas son bien interesantes, Sí, sí, hacen sí. muchísima falta, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Generosamente te has comprometido aquí con el Encuentro Ciudadano. Ya soy parte del grupo. ¿Cómo no? Eso, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Que tenga buen día y buena semana. Muchas Gracias, buenas gracias. noches. Buenas Gracias, noches. felicidades. Interesante. Gracias, bye. Nos vemos.